A ver, muchachos, tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos plantea, el enunciado dice, realiza el ruteo del siguiente programa. Cada vez que se le asigne un valor a una variable, indique el valor asignado en la columna correspondiente a la variable. Recuerdo que solo debe ir un valor por fila, y los valores que sean de tipo texto deben ir entre comillas dobles. Y ahí está el ejemplo. Ya, acá nos damos cuenta que esta primera parte es una función, porque dice to contar with letra palabra. Esa función de trinket recibe dos parámetros, una letra y una palabra. ¿Ya? Y acá afuera tenemos lo que sería el programa global. Por eso ustedes acá tienen una tabla llamada global y contar, porque contar sería la función global. Aquí en el global están las variables que pertenecen a la variable P1, o sea, al global. Estas son las variables que pertenecen al global, que es P1, L1 y R. P1, L1 y R. P1, L1 y R. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, vamos a hacer una cosa, vamos a echar esto, y vamos a colocar acá la pantalla, que se me olvidó agregar. Esta pantalla sería lo que se va a ir mostrando, ¿ya? Por cada vez que hagan algo. Entonces, ¿dónde comenzaría el ruteo? ¿Dónde comienza el programa? Cuando ustedes colocan run en Trinket, lo primero que se ejecuta es la parte global, es decir, se ejecuta el prompt. Que hacía el prompt, mostraba el mensaje, ingrese texto, dos puntos, y aquí vamos a suponer que la persona ingresó la palabra paralelepípedo, ¿sí? Yo en el certamen les voy a indicar la palabra que ustedes tienen que probar, o les voy a decir, por ejemplo, ingresen su nombre, ¿ya? Estamos abiertos por el efecto que lo estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Ya, ahí se ejecuta la primera palabra, que es paralelepípedo. Como usted inserta paralelepípedo, esa palabra la guardaste en P1, por lo tanto acá en la columna P1, lo primero que colocamos es paralelepípedo. ¿Y por qué va con comillas dobles? Porque es un texto. Lo estoy guardando lo que ingrese, lo guarda como texto en P1. Y acá arriba en la instrucción decían que lo que fuera texto debía ir entre comillas. Después tengo que L1 es igual a otro prompt, o sea, otra interacción con el usuario, y me va a decir ingrese letra. Ingrese letra. Dos puntos, y aquí me va a ingresar la letra E. Entonces significa que esa letra E la guardamos en L1. Como letra también es un texto, va con comilla doble. Y como decía anteriormente, es un valor por fila. Y esto me está indicando el tiempo de ejecución. Recuerde que el ruteo me va a indicar eso. ¿Cuánto es el tiempo? Primero pasa que se crea P1, después pasa que se crea L1. Y después dice R es igual a contar y llamamos a la función, acá hay un llamado a la función. Esto es lo mismo que hacíamos en Excel cuando llamamos a la función suma y le pasan parámetros. Acá estoy llamando a la función contar, pero le estoy pasando L1 y P1. Fíjense, L1 lo voy a guardar en letra en la función. ¿Cuánto es L1? Es E. Entonces letra, si ustedes se dan cuenta acá arriba, dentro de la función, contar, letra va a tomar el valor E. Y después más abajo acá yo tenía que P1 lo guardaba en palabra. ¿Sí? Se dan cuenta ustedes, tienen acá P1, es este string, ¿sí? Lo vamos a guardar en palabra. Y como era en otra fila, colocamos palabra. Ya, ahí se hace la llamada. Significa que ustedes recibieron el valor de letra, recibieron el valor de palabra. Y lo que viene ahora es, fíjense, estábamos acá abajo, pero aquí hacen el llamado. Al hacer el llamado, ustedes tienen que irse a la parte donde está el texto, en este caso contar. Llego acá arriba y recibo letra y recibo palabra. Entonces contador ahora vale 0. En una fila más abajo, contador vale 0. Como es un número, no va con comillas. Después dicen P vale 1. Como es un número, va sin comillas. Después dice, mientras P, que vale 1, 1 es menor o igual que el largo de palabra. ¿Cuánto es el largo de palabra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, el largo de palabra, lo vamos a anotar acá al lado, es 14. Entonces tenemos acá, o mejor, aprovechemos la funcionalidad de acá y tenemos texto y acá vamos a colocar 14.
Entonces, P es menor o igual que 14, porque eso siempre va a ser fijo en larga palabra. P es menor o igual que 14, verdadero. Porque P vale 1. 1 menor o igual que 14, verdadero. Y acá, ¿qué haría esta sintaxis, muchachos? Esto que dice acá. X va a ser igual, en el texto palabra, obtener la letra P. ¿Qué estaría haciendo eso? ¿Aló? ¿Me están siguiendo o no? Quiero que me indiquen, en el texto palabra, obtener letra P. ¿Lo entienden o no lo entienden? ¿Qué hace eso? ¿Me pueden escribir por el chat también? Profe, ¿Sí, ¿es el Josefa? lugar o no? Ya. ¿Es el lugar de la... ¿Dónde está la P? No, En el dice, texto palabra, ¿o en el no? texto palabra, get letter, estoy traduciendo. De la palabra, en el texto palabra, obtener la letra P. ¿Y cuánto es la letra P? P vale 1. Obtener la letra 1. ¿Cuánto es la letra 1 en el texto palabra? Tú me decías, Josefa, que era la O Josefa. sea, sería la P, ¿o no? Sí, eso sí. Sí. Es la letra P, porque dicen, de la palabra, en este caso es una variable. ¿Qué está dentro de la palabra? La palabra es paralelepípedo. Y ustedes están obteniendo la letra 1. ¿Cuál es la letra 1 de la palabra? Es P. Y esa letra P la guardo en X. Por lo tanto, acá en X coloco comillas, P con mayúscula, porque es la P mayúscula. Entonces, X vale P. Muchachos, ojo, esto es igual a lo que tenían que hacer en la tarea. Ahora me explico por qué no les fue bien en la tarea. No entendieron nada de Trinket, parece. Ya, ojo, el certamen es en 2 días más. En la palabra obtengo la letra P. O sea, la letra P, y esta P es 1. Obtengo la palabra 1. La guardo en X. Ahora pregunto, si letra es igual a X, ¿cuánto valía letra? Letra vale E. E es igual a la variable X. E es igual a P. No. Como no es igual, no entramos al if y el P aumenta en 1. ¿Cuánto vale P? 1. Al aumentar el 1 se transforma en 2. Como llegamos a la parte verde, significa que tengo que volver acá a la condición. 2 es menor o igual que 14. Verdadero. Como es verdadero, ingreso. Y ahora dice, del texto palabra, que es paralelepípedo, obtiene la letra P. Pero la letra P ahora es 2. Entonces obtiene la letra 2. Entonces X ahora toma la letra A. ¿De acuerdo? Si letra, que letra es E, es igual a A, es igual a A, no. Entonces pasamos, si el P aumenta en 1, entonces el P ahora va a valer 3, porque es 2 más 1, 3. Llegamos al final y volvemos a preguntar si la condición es verdadera. 3 es menor o igual a 14, verdadero. Como verdadero, obtengo la letra 3. La letra 3 sería la R. ¿De acuerdo? Y la guardo en X, por eso el X toma el valor R ahora. Si letra, que es E, es igual a X, que es R, E es igual a R, falso, no entramos. Y ahora el P aumenta en 1. El P valía 3 más 1, quedan 4. Vuelvo arriba, 4 es menor o igual que 14, verdadero. Sacamos la letra en la posición 4. La letra de la posición 4 es la A. Por lo tanto, ahora me va a quedar A. Y pregunto si la letra E, que es la que me pasaron como parámetro, es igual a la A. No, entonces el P aumenta en 1. Eso significa que 4 más 1 se transforma en 5. Vuelvo arriba, 5 es menor o igual que 14, verdadero. Por lo tanto, nuevamente obtengo la palabra, o sea, obtengo la letra 5 de la palabra paralelepípedo, y esta va a ser la letra L, ¿de acuerdo? Pregunto, E es igual a L, falso, por lo tanto el P aumenta en 1, 5 a 1 se transforma en 6. Vuelvo arriba y pregunto, 6 es menor o igual que 14, verdadero. Obtengo la letra P, es decir, la letra 6 de paralelepípedo, y esa letra es la E, ¿sí? Entonces, ahora pregunto, letra, que es E, es igual a X, que es E es igual a E, verdadero. Por lo tanto, como es verdadero, el contador aumenta en 1. 0 más 1 se transforma en
1. Y luego, después del if, igual ejecuto porque esto está fuera del if y no pertenece a un else. Entonces, este P se aumenta en 1 y pasamos a la posición 7. Volvemos arriba y preguntamos 7 es menor o igual que 14. Verdadero. Entonces, obtengo la letra en la posición 7. ¿Ya? Y acá la letra en la posición 7 sería entonces paralela. Y aquí tenemos la L, ¿cierto? La L. ¿De acuerdo? Paralela. Ya, ahí tenemos la L. Preguntamos ahora, ¿la letra E es igual a la letra L que sacamos recién? Eso es falso, por lo tanto pasamos a P y al P lo aumentamos en 1, 7 más 1 se transforma en 8. Como llegamos a la parte verde, volvemos acá arriba. 8 es menor o igual a 14, verdadero. Obtenemos la letra en la posición 8 y esta posición 8 es la E. ¿De acuerdo? Y como tenemos la posición 8 que es la E, preguntamos ahora acá. E es igual a E, porque la letra que teníamos era E. La letra L es igual a E, sí, es verdadero. Como es verdadero, el contador aumenta en 1. El contador valía 1, más 1 se transforma en 2. Y después de este if pasamos a la siguiente sentencia, porque no hay un else, pasamos inmediatamente a la siguiente sentencia. Y acá tenemos que el P aumenta en 1. El P valía 8 y lo aumento en 1, se transforma en 9. ¿Sí? Es P, lo guardo en P, por eso el P ahora vale 9. Llegamos a la parte verde, ¿cierto? Y lo que hay que hacer ahora es volver arriba al ciclo. Y preguntamos, ¿9 es menor o igual que 14? Verdadero. Volvemos a ingresar y obtenemos de la palabra paralelepípedo la letra en la posición 9. ¿Sí? Y acá tendríamos la letra P. ¿Sí? La E, acá tenemos la condición de, nos preguntan si la E, la letra E, es igual a la letra X, que es P, es igual a P, no. Entonces saltamos a la siguiente sentencia, que es esta que está acá, y el P lo vamos a aumentar en 1. Es decir, el P ahora se transforma en 10. Llegamos acá abajo y tenemos que volver arriba, a donde preguntamos, 10 es menor o igual que 14, verdadero, y obtenemos la letra en la posición 10. ¿De acuerdo? La letra en la posición 10 es la letra I. ¿Sí? Y como sacamos que X vale Y, ahora nos preguntamos, letra que vale E es igual a X que vale Y, falso, no entramos al if, pasamos a la siguiente sentencia que estaría acá, y el P aumenta en 1. ¿El P cuánto vale? El P vale 10, al aumentar el 1 quedan 11 y lo guardamos en P. Por eso P ahora vale 11. Estamos acá, que el P valía 11, aumentamos en 1 y preguntamos, ¿11 es menor o igual que 14? Verdadero, obtenemos la letra en la posición 11. Y esa letra en la posición 11 es la letra P. ¿De acuerdo? Pregunta nuevamente acá arriba si la si la letra, que es E, letra vale E, nunca ha cambiado la letra, es igual a X, que es P. Entonces, no. Y pasamos a la siguiente sentencia en donde el P lo aumentamos en 1. El P vale 11 más 1 se transforma en 12. Y volvemos acá arriba a preguntar si 12 es menor o igual a 14, lo cual es verdadero. Y decimos que saquemos de la palabra paralelepípedo la letra en la posición 12. ¿Ya? Y la letra en la posición 12 es la E. ¿Sí? Y entonces, como sacamos que X vale E, porque acá dijimos que guarda en X la letra obtenida de la palabra en la posición 12, X vale E, pregunto si letra vale E, es igual a X, que también vale E. Como es verdadero, ingresamos a este if y mi variable contador la aumento en contador más 1. ¿Cuánto vale contador más 1? Contador más 1 vale 2. Si le sumo 1, suma 3. Y ese 3 lo guardo en la variable contador, hace que mi variable contador ahora valga 3. ¿De acuerdo? Luego el P aumenta en 1 y mi P que valía 12, al aumentarlo el 1 se transforma en 13. ¿De acuerdo? Vuelvo arriba, 13 es menor o igual que 14, verdadero. Y obtengo la letra 13 acá y me dice
obtener de la palabra paralelepípedo la letra de la posición 13, en la posición P, y ustedes ven que P vale 13. Entonces ahí sacamos la letra D, ¿ya? Pregunto entonces ahora si la letra es igual, la letra que tiene el valor E es igual al valor que tiene la variable X, que es D. E es igual a D, falso, no hace nada. Y entonces el P aumenta en 1, ¿de acuerdo? 13 y ahora vamos a hacer 14. ¿De acuerdo? Vuelvo arriba. 14 es menor o igual a 14, verdadero. Y obtengo la letra de la palabra paralelepípedo en la posición 14 y lo guardo en X. Es decir, ahora X vale O. ¿De acuerdo? Como X vale O, pregunto, E, letra, entonces lo que está dentro de la letra es la variable E, o sea, es la letra E. E es igual a O, falso, y el P aumenta en 1, se va a transformar en 15. ¿Sí? Vuelvo arriba y pregunto ahora, 15 es menor o igual que 14, esto es falso, por lo tanto sale del ciclo y pasamos a la siguiente sentencia que es retornar. Me retorna el valor contador. ¿Cuánto vale contador en la función contar? Contador vale 3. ¿Ya? Entonces como contador vale 3, ese es el valor que retorna. ¿Retorna a dónde? A quien lo llamó. Acá yo fui y retorna. ¿Quién llamó a contar? Entonces nosotros empezamos a ver quién llamó a contar y aquí llaman a contar. Entonces el valor que retorna es 3. ¿Dónde lo guardo en R? Eso va a implicar que mi variable R, acá a la altura de acá abajo, recién acá, la variable R aparece con el valor 3. ¿Ya? Y luego de esto hay un print. Y dice, el resultado es 3. Entonces el print, como se muestra por pantalla, te va a hacer lo siguiente. El resultado es 3. Y con eso estaría terminando nuestro ruteo. ¿Sí? Este 14 que puse acá fue solamente para que ustedes lo recordaran, que es lo que tenemos poniendo ya. Consultas. ¿Se entendió? ¿Algo que quieran que aclare? ¿Algo que no entendieron? Muchachos. A ver, solamente se entendieron. ¿Qué pasa si yo hubiese llamado a la función ahora contar con la letra A y lo hubiera pasado paralelepípedo? ¿Qué me hubiese retornado? Si llamo a la función acá, si hubiera puesto, por ejemplo, acá en Excel, esto hubiera estado en Excel, hubiera puesto contar, hubiera puesto A, hubiera puesto paralelepípedo. ¿Qué estaría entregando? 2. ¿Ah? 2. 2. Perfecto. ¿Qué hace la función contar entonces? Cuenta en este caso la cantidad de A's que están en la palabra paralelepípedo. Ok, entonces genéricamente, porque ustedes se dan cuenta que la función, es que existe la función contar en Excel, entonces me reclama. Fíjense, entonces, si yo le paso una letra y una palabra, genéricamente, ¿qué me retornaría? Me retornaría la función. Me va a retornar cuántas veces está la letra que yo le pasé dentro de la palabra. Por ejemplo, podría haber pasado P y paralelepípedo. ¿Cuánto daría P y paralelepípedo? ¿Aló? 3. ¿Sí? Tenemos para, ahí tengo una, lele, pipe, 2. Ahí tengo 3, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta que esta función que ustedes tienen acá, que acaban de crear, lo que hace es recibir cualquier letra y cualquier palabra y me indica cuántas veces está esta letra contenida en la palabra. Por eso ustedes lo que iban haciendo acá era sacar letra a letra. Sacaba la letra y cada vez que se producía que fuera igual a la letra que ustedes tenían arriba, el contador aumentaba en 1. El contador partía en 0 y cuando se producía, que eran iguales, el contador aumentaba en 1. Fíjense acá. ¿Sí? Ahí tengo que E vale 1, después tengo otra E acá,
Y como ya está validado 1, se quedan 2. Y después nuevamente acá al final LE aparece y el contador aumenta en otro. Quedaría 3. ¿Se entendió entonces, chicos? Esto es lo que tendrían que hacer para el día viernes. Hacer algo de este estilo, un ruteo de trinque que ustedes tienen que ir llenando la tabla según las indicaciones que ustedes tengan. Lo que sea prompt, lo que sea print, debe escribirse en la pantalla, porque esto lo ven ustedes. Esto es lo que ustedes ven en realidad, muchachos. Todo esto que ustedes ven acá es lo que ustedes ven cuando yo ejecuto el trinket. Esa es la pantalla que le mostraba los resultados. ¿Sí? La única diferencia, a lo mejor acá ustedes en esta pantalla, el paralelepípedo, se lo mostraban en negrita. Porque se veía como que era el texto que ingresaba el usuario. ¿Ya? Pero esto es lo que ve el usuario. Esto es lo que pasa por debajo, ¿ya? Que los cambios de variable, cómo va trabajando el computador de forma rápida para mostrar el resultado. Ya, entonces, esa es la pregunta 1. La pregunta 1 es un ruteo. La pregunta 1 la van a tener que entregar antes que lo que viene a continuación. Van a tener un tiempo, va a estar como en 2 partes del certamen. Parte 1, ruteo. Parte 2, desarrollo, ¿ya? Para que lo tengan presente. Acá tenemos un ejemplo de pregunta. Lo dice, la empresa PRINF le ha solicitado diseñar una subrutina que resuma la información de las compras realizadas por sus clientes. Para ello, la empresa le ha entregado un libro con 2 hojas. ¿Ya? En la hoja compras, acá está la hoja compras, ¿ya? Se encuentra el detalle de las compras donde la columna A es el código del cliente, B es el monto que pagó el cliente y mes es el mes en donde se realizó la compra. ¿Ya? Se le solicita que en la hoja pregunta 2, es decir, acá, complete la tabla. Esta tabla que tienen acá está vacía. Tienen que lograr una tabla como la que están viendo acá. ¿Ya? Se le solicita que en la hoja 2 complete la tabla mediante la grabación de una macro, la cual debe tener el monto mensual gastado. El cliente debe ingresar en la celda G2, que está acá. El cliente se debe ingresar en la celda G2 y a partir de este código de cliente que tú estás consultando, se deberá generar la tabla. ¿Ya? En este caso, si yo hubiese puesto 1, acá este sería el reporte que se debería haber generado. El mes de enero, para el cliente 1, se produjo un monto de 1.839 unidades monetarias. Para el mes 2, tendríamos 996. El mes 3, el cliente 1 no compró nada, por eso tiene 0. El mes 4, 1.285 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Si el cliente no realizó compras en un mes, se debe ingresar el monto 0, que es lo que tenemos acá. Esa es la parte 1, grabación de macro. Veamos entonces cómo grabarían ustedes. Fíjense bien. Analizamos lo que nos están pidiendo. Yo voy a tener un código acá y voy a llenar. Ya, vamos entonces, deberíamos irnos a programador, deberíamos poner grabar macro. Acá vamos a llamarle reporte. Vamos a crear un reporte mensual. Y como es R, o sea, de reporte, vamos a colocar. Le damos a aceptar y a partir de ahora estamos grabando. Entonces, lo que yo voy a hacer es que en la parte mes escriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque son 12 meses los que voy a hacer. ¿Ya? Luego, en la parte B3, voy a hacer una referencia al ID que está acá, porque ese es el ID que quiero que se repita allá. Pero voy a tener cuidado, porque si yo ahora arrastro, después va a transformar H3, H4, H5, H6, se va a bajar la relación. Entonces, como vimos en el certamen 1, a esta celda le voy a dar un valor absoluto, de tal forma que ahora, fíjense, yo selecciono acá en la esquina, arraso, y siempre va a ser H3, fíjense, quedó fijo. De esta forma, se me va a llenar del código del cliente hacia abajo y los meses ya están generados. Ahora viene lo interesante, tengo que obtener el monto. ¿Y cómo ustedes podrían obtener el monto para este ejercicio? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué funcionalidad podrían usar? Porque es grabar una macro. Entonces también ustedes se van a acordar que en la parte 1 vieron muchas funciones. ¿Cuál de esas funciones les serviría a ustedes para sacar el monto total para un cliente particular en un mes particular?
Estoy escuchando. A ver, voy a leer. Sumar sí. Correcto, Claudia. Pero, ¿cuántas condiciones tengo acá, Claudia? Porque si tú te das cuenta, analizamos la parte de compras. En la parte de compras yo tengo clientes, tengo muchos montos y tengo muchos meses. Exacto, Josefa. Tiene que ser sumar sí conjunto porque tengo que cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones que tengo que cumplir? Ah, bueno. Ahí agregamos ese detalle, muchachos. Después lo voy a borrar cuando se me olvidó que estaba grabando la macro. Entonces le agregué pinchar en compra, después lo sacamos de la macro. Entonces, fíjense. Lo que hay que hacer acá es la función sumar punto sí conjunto que ves acá abajo. Y esta función lo que hace es sumar una celda en particular, ¿ya? ¿De acuerdo? Dice el rango de la suma, ¿dónde se va a hacer la suma? Y después coloco todos los criterios, coloco el rango del criterio y el criterio. ¿Cuáles son los criterios? Que sea un cliente determinado para un mes determinado. Entonces tengo dos criterios. Por eso la sumar sí no me funcionaría porque es para un solo criterio. Y acá tengo dos. ¿Qué quiero sumar? El monto, ¿cierto? Entonces me voy acá a la parte de compras y lo selecciono. Después me dice el criterio, el rango del criterio. El siguiente rango era el cliente, entonces, o puede ser la fecha, ahí ustedes eligen cuál de dos, pero si elegimos ahora el cliente, tendremos ahí que es el rango del cliente, y ahora me dice el criterio 1. Como seleccioné cliente, yo voy a ir acá, y voy a pinchar que es ese cliente al que le quiero sumar. Después viene el criterio 2, que me dice que como yo puse ahora el mes, voy a decir que el rango del segundo criterio es mes. Entonces selecciono aquí, hacia abajo, y el criterio está en la hoja 2, pero asociado a el mes. ¿Sí? Entonces, cerramos. Cerramos acá y colocamos, ahí estaríamos cerrando el caso, ¿cierto? Ahora, ¿por qué yo lo voy a cerrar todavía? Porque yo quiero que esa suma quede con cierta referencia absoluta, porque yo la voy a arrastrar hacia abajo ahora para que se complete sola, porque fíjense, yo quiero que después saque el mismo cliente, pero saque otro mes, mismo cliente, otro mes, mismo cliente, otro mes. Entonces, basta con hacer doble clic para que se copie la fórmula hacia abajo. Pero al hacer esa copia de fórmula hacia abajo, si yo no he dado una referencia adecuada, voy a tener problemas. Por ejemplo, si yo no coloco este rango, donde yo creo que los datos siempre es fijo, por lo tanto coloco F4 para que se transforma a referencia absoluta. En el caso, el criterio es de la A2 a la A151, también es fijo. Yo no quiero que ese rango donde va a ir a buscar el criterio no cambie. Acá nos dicen que la pregunta de 2 voy a hacer B3. Acá no es fijo. ¿Por qué no voy a ser fijo? Porque, bueno, técnicamente podría, porque el número del cliente es el mismo, pero solamente va a haber una referencia relativa. Voy a dejar fija la columna, no así las filas. Y posteriormente acá en la hoja de donde voy a buscar el segundo criterio, que es de la C2 a la C151, ese criterio nunca va a variar, por lo tanto lo dejo absoluto. C2, 151, y lo mismo le aplicamos acá, referencia relativa, dejo solamente fija la columna. Acá sí es imprescindible, esta no puede ser absoluta, porque en el caso anterior sí podía ser absoluta porque ustedes se dan cuenta que el cliente nunca cambiaba, pero el mes sí cambia. Por lo tanto, si yo coloco una referencia absoluta y al arrastrar la fórmula, siempre voy a sacar el monto de un mes en particular. Entonces hago Enter. ¿De acuerdo? Entonces tengo cliente 0, mes 1, me da 0. ¿De acuerdo? Porque, fíjense, si yo coloco acá, en el caso del cliente 1, ya, ahí cambia. Porque cambia cliente 1, mes 1, 1839, que sería el ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Se va entendiendo o no? Ya. Entonces, yo ahí, ahora, lo único que tengo que hacer es, como ya dejé una fórmula lista, hago doble clic y eso. ¿De acuerdo? Otro detalle que tengo que ir a borrar es que en la celda H2 le doy el valor 1 y lo dejé grabado. Ahora voy a parar la macro y voy a quitar todo eso. Lo que pasa es que ahora hice muchas cosas donde estoy explicando, pero vamos a ver cómo quedó la macro. ¿Cuál sería el detalle de lo que hice recién? Para que se den cuenta por qué es importante quitar el 1.
Porque fíjense, yo puedo tener acá el 5, ¿cierto? Se cambia. Pero si yo digo ahora ejecutar la macro, me voy acá a macro, ¿cierto? Y le coloco ejecutar, cambia, y quedó el 1, pero yo quería consultar el 5. ¿Por qué cambia? Porque nosotros en la realización de la macro hicimos que pusiera acá el valor 1. Vamos entonces a macros, vamos a reporte y vamos a modificar. Ya, como vamos a modificar, tenemos lo siguiente. Acá estaba lo que dijimos, en el rango C3 colocábamos 1, después C4 y así íbamos cambiando. ¿De acuerdo? Y repetíamos 12 veces este paso, que era seleccionar una celda y cambiar la fórmula. Seleccionar, cambiar, seleccionar, cambiar. Eso lo repetimos 12 veces. Después vamos a darnos cuenta que lo que aprendimos el lunes, esto lo podríamos haber hecho en un ciclo. En vez de haber copiado eso 12 veces, podríamos haber hecho un ciclo y lo podríamos modificar. Pero por ahora, dejémoslo así. En el rango B3, además recuerden que el día viernes, muchachos, ustedes técnicamente no les vamos a preguntar de cosas de ciclos, pero si a ustedes se les ocurre con ciclos lo quieren usar, bien por ustedes. Pero técnicamente no es obligación, ¿ya? Ahora fíjense, después selecciono la B3 y al hacer doble clic se arrastra se queda en 8 columnas más abajo, ¿cierto? Y fíjense, después dice rango B3, lo selecciono y acá se puse el autofill, ¿ya? Porque acá lo que estoy haciendo es, fíjense, Active Cell, fórmula R1 segundo, entonces la Active Cell que es la B3, le estoy diciendo que me voy a mover R, la row 3, ¿sí? Y 8 columnas al lado. De alguna forma, lo que estoy haciendo acá es esto. B3 estaba acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Acá viene la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces seleccioné la columna 8, fila 3. Por eso acá me dice R3C8. Estoy dando una referencia. Estoy diciendo de que en la B3 voy a guardar el valor de la H2. ¿Sí? H3, disculpe. ¿De acuerdo? Después me dice que selecciono la misma celda donde ya tengo esta referencia y dice autofill, es decir, doble clic hasta la B14 y se va a autocompletar. ¿De acuerdo? Después me dice que el rango de 3, vamos a ver que estaba en la D3 sería este. ¿Sí? El rango de 3 lo selecciono y acá está lo que hicimos anteriormente. Seleccioné rango 3, seleccioné la pregunta 2 y activé la fórmula. Y acá está lo que hicimos anteriormente, donde dejamos las columnas fijas. Después seleccioné el H3 y acá, esto es lo que hay que sacar. Esto, rango H3, ya, lo voy a comentar para que se den cuenta. Lo comento y ahora estaría ok. No se va a escribir en la celda H3 el 1. Quité ese paso. Y después, que dicen que en el rango de 3, se lo selecciono y autocompleto. ¿Sí? De hecho, hasta eso lo podríamos, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Vamos. Veamos ahora cómo quedaría. Yo tengo acá 5. Vamos a colocar un botón. Inicio. Déjenme sacar esta barra que está molestando. Insertar. Ilustraciones. Nos vamos a ir acá a formas. Y vamos a sacar un botoncito acá que diga generar reporte. Ahí está. Generar reporte, ¿cierto? Botón derecho, en este botoncito, lo voy a checar un poco, ya. Botón derecho y le damos la opción asignar macro. Y seleccionamos la única macro que hemos creado hasta el momento y le damos a aceptar. Entonces, fíjense, yo voy a cambiar el cliente acá, cliente 5. Y, bueno, déjenme borrar porque técnicamente esto no debería estar. Le vamos a sacar, ahí está. Cliente 5, ¿cierto? Y ahora damos la opción generar reporte y claro, se genera el cliente 5 y me genera esta suma. Ya, si yo coloco, por ejemplo, ahora cambiamos acá y colocamos ahora el cliente, lo sacamos, ¿cierto? Y colocamos el cliente, por ejemplo, 15, ya 16, y generar reporte,
nos va a llenar de ceros. ¿Qué indicaría esto? Que el cliente no existe. ¿De acuerdo? Ya, esa sería la pregunta 2. Acabamos de generar, dice, esa era la parte que queremos que quisiéramos grabar la macro, ¿cierto? Ahora la parte 2 de la pregunta 2 es la siguiente. Modifique la subrutina creada anteriormente de tal forma que valide si el código del cliente existe o no. En caso de no existir, se debe mostrar un mensaje en pantalla informando de la situación. Además, solicite al usuario que ingrese un umbral. Luego, en base a ese umbral, en la columna E, le vamos a sacar la columna E, entonces acá en esta columna, debe escribir superado si el monto total acumulado, que está acá, es superior al umbral. Entonces, si esto fuera mayor, yo escribiría superado. ¿Ya? O no superado. En el caso de que no lo logre. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero esta parte 2 ahora ya no es una macro grabada, sino que nos están pidiendo que nosotros creemos una subrutina. ¿Ya? ¿Qué harían ustedes para este caso, chicos? ¿Consultas? A ver qué más nos pedían. De no superado. Para ejecutar la macro, añade un botón. Ya agregamos un botón. En la hoja resumen, dice, pero es la hoja. Acá es la hoja P2. Ya. Ok. Nos dice que modifiquemos la subrutina creada anteriormente de tal forma que valide si el código existe o no existe. ¿Ya? Es decir, tenemos varias formas. Una forma es, si usáramos ciclo, es recorrer esta columna y si existe en alguna parte el código, si en alguna parte son igual, un valor es porque el cliente existe y continuamos, retornaría true. Y si no, podremos decir que el cliente no existe. Como para el viernes nos vamos a evaluar ciclo, esa parte no la vamos a desarrollar todavía con ciclo. Entonces lo que nos quedaría hacer, muchachos, es como lo que tenemos acá. Porque si lo hacemos así, validar, tendríamos que hacer a mano. Si es de la pregunta 1, tendríamos que comparar a mano con ciento y tantos registros, ¿cierto? 150 registros. En cambio, yo me puedo dar cuenta acá de que si todo es 0, es porque el cliente no existió. ¿Ya? Entonces, si es 0, acá yo digo, si todo esto es 0, entonces yo podría definir de que el cliente no existe. ¿De acuerdo? Pero eso es posterior a que se haya ejecutado la macro. Entonces, vamos a la parte de macros. Reporte y le damos a modificar. ¿Ya? Entonces, acá tenemos ahora lo siguiente, y esto es lo que vamos a modificar. Acá abajo vamos a hacer la modificación. Acá abajo vamos a declarar las variables. Team. Nosotros necesitamos una variable llamada umbral, as, y le vamos a llamar, bueno, la podemos dejar, bueno, dejémoslo como doble, pero técnicamente podría ser un int porque estamos apostando de que sean variables chiquititas, pero bueno, en caso de si nos quisiéramos asegurar de que alguien ingrese un valor muy grande, colocamos doble. ¿Qué otra cosa necesitábamos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que ir recorriendo, entonces vamos a hacer acá un ejemplo, fila, as integer, colu, as integer. ¿De acuerdo? Y el umbral lo vamos a obtener con un input box. Y acá ingrese valor del umbral. Ahí estamos pidiendo el valor del umbral, ¿cierto? Lo tengo. ¿Qué tenía que hacer yo? Lo que tenía que hacer yo era el valor del umbral que tú pasaste, lo comparo con este monto. Si el monto está en la celda D3 es mayor que el umbral, yo colocaba superado. ¿Ya? Si no, colocaba no superado. ¿De acuerdo? Entonces, esta celda es la D3. De ahí comienzo todo yo. ¿Ya? Entonces ustedes podrían decir if range D3.value es mayor que umbral,
Entonces, 1, 2, 3, range E3.value es igual a superado. Si no, 1, 2, 3, range E3.value no superado. ¿Sí? Ahí lo tengo para una. Ahora lo tengo para una celda, ¿cierto? Veamos si funciona. Entonces, grabamos. Acá colocamos no, porque hay que grabarlo como XLSM. Y acá colocamos desarrollo. Clase miércoles 18 de noviembre. Y colocamos pregunta 1. Ya, aquí colocamos certamen tipo, que no se me certamen 2 tipos, ¿sí? Y lo vamos a guardar acá, claro. Guardar. Entonces, al guardar, si yo vuelvo acá, fíjense, generar reporte. Ah, me faltó exactamente, le iba a decir. El end if, que siempre, acuérdense que if, else, and if. Le damos a correr acá y ingresa el orden umbral y vamos a colocar, bueno, después cambiamos el, vamos a colocar, por ejemplo, 1500. ¿De acuerdo? Entonces dice no superado porque 0 no es mayor que 1500, pero si coloco 1 acá, tampoco se va a modificar porque acá cambia, pero esto estaba fijo, esto lo escribiste en el caso anterior. Si yo ahora coloco generar reporte y coloco 1500 nuevamente, ahí dice que 1899 es mayor que 1500, es superado. Entonces eso estaría ok. Entonces para terminar y se complete todo hasta hacia abajo, lo que tendrían que haber hecho ustedes astutamente es tomar esto, control C, control V, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso es lo malo de no haber visto ciclo. Entonces ustedes tienen rango de 3, ya acá tengo otra vez, y rango ya no es de 3, sino que es de 4, 4, 4. Acá ahora es 5, 5, 5. Pues tenemos 6, 6, 6. Y por último, no, 7, 7 y 7, ¿no? Acá tenemos 8, 8, 8. Acá tenemos 9, 9, 9. 10, 10, 10. 11, 11. Y colocamos acá arriba 11. Para finalmente, ahora sí, colocar 12, 12 y acá abajo 12. ¿Sí? Me pasé una de más porque ya claro puse 12, pero ya estábamos en la primera. Tengo, parto de 3, tengo 1, 2, del E3 y termino en el E12. Vamos a ver si es correcto. Parto en el E3 y termino en el 12. Ah, nos falta, yo estaba mal. Control B. 12, entonces acá tengo el 13, ¿cierto? Y después el último sería el 14. Y ahora sí, terminamos. 14. Ya, eso lo tenemos y nos vamos acá y ahora generar reporte, ¿cierto? Umbral de 1500. Pum. Y ahí nos damos cuenta de que tenemos de que no es superado, no superado, no superado, y acá lo superamos y así. Eso es lo que nos estaban pidiendo como reporte. Y lo último que nos falta es validar, como decía acá,
Si no existe el usuario, hay que mostrar un mensaje. Y eso lo tenemos que manejar, modificar, acá. Nosotros sabemos ya sabemos lo siguiente. Si yo coloco, por ejemplo, acá del cliente 16, me da que todos los montos son 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, yo podría hacer lo siguiente. Astutamente, que si la suma del monto es igual a 0, ¿ya? Yo podría hacer lo siguiente. Si nos damos cuenta, acá en el formato, acá 15, ¿sí? Yo podría hacer 3, del 3 al 14. Yo podría hacer range, a ver, vamos a hacer una parte monto acá arriba, monto as doble. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Vale, gracias. Es que me salía conexión estable, entonces. Ya. Acá abajo colocamos lo siguiente. Monto va a ser igual a qué cosa. Podría decir que el rango, el monto ya sabemos que está en la letra D. ¿Sí? Rango de 3.value. ¿Ya? Y acá hay que empezar a hacerlo a mano. Más. Hay que llegar hasta el 14. Este es el de 4. O bien suma de que de range del D3 2 puntos. Déjenme ver si funciona así. Déjenme probar esto. Y aquí vamos a colocar session box. ¿De acuerdo? Hacemos correr y yo ese me va a grabar. Ejecutar. Este. ¿Cómo definir las funciones acá arriba? Es igual. Ah, de que son. A ver ahí. F5. Déjenme ver cómo definir la función acá. Tenemos la función sumif, ¿cierto? Sumif. Esto aquí está. ¿Con qué termina acá al final? Ya. Todo entre comillas, simplemente. Sum. Y lo que vamos a hacer acá es, en vez de monto, vamos a hacer acá rango y vamos a colocar este rango de acá abajo que sería de 15. Range de 15 punto fórmula R1C1 es igual, ya, sum,
Y acá vamos a colocar que la hoja se llamaba reg2. Zoom. Ah, me está pasando. Este es message, nada que ver el otro. Estaba. Ahí está. No, disculpe, estaba arreglando todo lo otro. Es 0, ¿eh? Vamos a ver acá. Y aquí estaría mostrando. Ah, claro, que ahí dice el nombre. Monto no existe, claro. ¿Y será que zoom será suma acá? 1500. Y vamos a ver acá. ¿Y por qué no lo toma? ¿Por qué no lo toma? Vamos a ver zoom. Acá tomó el zoom ifs. Fórmula R1C1. Fórmula R1C1. F5. Ya. Entonces acá es zoom solamente. F5 nuevamente. 1500. Déjame ver por qué no me está tomando el suma. Preguntador, rango. Ah, ¿y por qué toma esas comillas? ¿Será que hay que pasarlas? Ah, estamos en el formato R1C1. Ya, fíjense, ya me acordé ya. Al estar en un rango formato C1, R1C1, fíjense, R1C1, significa que ustedes van a bajar acá, R2, C2, están diciendo que están pasando en la columna 2, C2, en la B2 hasta la fila 151, 2. Así habría que pasar el rango. ¿Ya? Entonces colocar, vamos a llevarlo para que usted acá, hay que pasarlo al formato de R1C1. Discúlpenme, no era llegar y colocarlo como range. Entonces acá, zoom, te pegó. Bueno, lo quise hacer más corto, lo otro era haberse llenado de if. Ya se me ocurrió ahora, pregunta 2, porque yo anteriormente lo había hecho con puro if. Y lo estaba haciendo con puro if para que también se den cuenta la importancia del ciclo. Ya, pregunta 2. Esto hay que sacarlo. ¿Ya? Entonces ustedes pregunta 2 y después más o menos para que ustedes entiendan acá. Colocaron el nombre de la hoja y ahí colocan esto. Zoom de pregunta 2 y ahí colocan control V. Y acá estamos en la D, ¿cierto? En la D15, pero aquí queremos sumar desde la D3. ¿Sí? Sería la fila, sería C3, o sea, R3, esto es la row 3, columna 5. Sería acá R3, columna 5, 2 puntos. Acá tenemos que ir a la columna 14, C5. Veamos si es ahora corre de forma correcta. 1500. No debería tener problemas ahora. Y ahí nos dice que es suma de la pregunta 2 de la E3 a la E14. Lo dejamos fijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué hice eso, muchachos? Porque yo acabo de, en vez de haber hecho todo eso, a lo mejor me voy a dejar la variable, yo podría haberlo dejado acá en monto. ¿Sí? Pero ya que lo dejamos en la celda, yo ahora podría hacer lo siguiente. If range de 15.value es igual a 0, entonces, si es igual a 0, usted va a hacer acá message box, el cliente, le concatenamos el código del cliente que estaba
en el rango H2, creo que era H2 punto value ya era H2, ¿cierto? O era H3, H3 ya. El cliente tanto, le concatenamos, el texto no existe, ¿de acuerdo? Y acá en if. Finalmente acá generamos reporte 1500 y me dice el cliente 16 no existe. ¿De acuerdo? Voy acá voy a ir para editar algunas. Simplemente acá abajo voy a hacer el texto. Agregar espacio, el cliente tanto no existe. Ya. A ver, muchachos, ¿entendieron lo que hice? Porque esto simplemente lo hice para evitármelo if, porque lo otro que tienen que haber hecho ustedes es if range comilla d3 punto value es igual a 0 and range de 4 punto value es igual a 0 y aquí llenarse de is, llenarse de puro if, then, y ahí tienen que hacer ustedes message box, el cliente, claro, el cliente no existe, ahí le colocan ustedes, no existe. Y acá and if, pero acá le llegaría con el, acá está de mes de enero, de febrero, tendría que haberse llenado de if para el lado. Esa es la otra forma de hacerlo sin haber usado esto de la suma, porque lo que nosotros nos damos cuenta es que si todo esto es 0, es porque no compró nunca, por lo tanto no existe. ¿Ya? ¿Se entendió? Chicos, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Aló? Profe, yo tengo una duda. Que ¿Sí? en esa Cuénteme. parte que puso and en el if, se puede llenar como de puros and, así como poniéndole todo el rato el range de 5, de 6. ¿Se puede hacer eso? Sí. Pero tiene que ser así. Espera. And5.value es igual a 0. And range. Tienes que copiarlo todo el rato. De 6.value es igual a 0. Control C, control V. Y acá de 7. Control V. De 8. Control V. De 9. Control V. De 10. ¿Ya? Igual a 0. De 11. De 12. De 13. Y por último, el de 14. Si todo eso pasa, va a creer el cliente. Y vamos a comentar esto. Pum, 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 pum. Ya. Hacemos, lo damos a correr, ¿cierto? 1500 y te vas a dar cuenta que el cliente no existe. Cerró.
acuerdo? Ahora fíjate, yo voy a colocar acá el cliente 3, genera reporte, coloco 1500 y no me arroja el cliente porque sí está, hay datos. Entonces, como hay datos, no me dice que el cliente no existe. ¿Te das cuenta, no? Sí. Por eso, lo que yo hice anteriormente, lo hice simplemente para no copiar y pegar tanto. ¿Ya? Ahora, ¿esto por qué dio tan largo, muchachos? Porque como no estamos usando ciclo, porque se dan cuenta acá que esa es la importancia del ciclo. Ustedes dijeron, profe, pero copió 12 veces esto. Sí, lo copié 12 veces, porque si lo hubiera hecho con ciclo, fíjense, con ciclo, aprovechar. A ver, el umbral siempre era. Fila, siempre hemos partido la fila 3, y lo hemos partido, y la columna siempre ha sido la columna D, la columna A, B, C, D, la columna 4. ¿Sí? Entonces, de hecho, fila, lo he hecho acá, haga mientras fila sea menor que fila más 12, podríamos haber dicho. ¿Sí? Más 11, porque esto incluye la misma. ¿Sí? Pero más, fila más 12, porque como estoy en la 12, 3. Acá va a dar, por ejemplo, cuando llegue a 3 la fila 14, 14 es menor que 15. No, esto no me va a servir. Voy a dejarlo fijo acá, mejor colocar que vamos a llegar hasta la fila 15. Puedo colocar menor o igual que fila 14. ¿Por qué hago esto, muchachos? Porque acá termina la fila 14. Entonces digo, haga mientras fila, que vale 3, sea menor o igual que fila 14. Va a ser el loop. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que sacar el valor, ¿cierto? Si umbral, que ese ya lo tengo definido acá arriba, y lo pedimos. Este umbral debiera ir acá arriba. Pedimos el umbral, después de una fila. ¿Ya? Si umbral es mayor que, y aquí colocan cells, fila, colu, la fila es la 3 y la columna es la 4, ahí se sacando esto. Fila 3, 1, 2, 3. La fila es la 3, pues está bien. Y la columna es 1, 2, 3, 4. Estoy sacando ese valor. ¿Sí? Fila 3, columna 4. Si cells, fila, colu, punto value, si el valor del umbral es mayor, entonces lo que tienen que hacer ustedes, cells, fila, colu, más 1, me paso a la e, punto value, es igual a superado. Y si no, acá else, colocan acá b, no superado. Y luego acá al final, ustedes colocan acá un end if. Y fuera del if, ustedes colocan que la fila va a ser igual a fila más 1. ¿De acuerdo? Porque yo después quiero que primero compare la fila 3, después la fila 4, después la fila 5, hasta que llegue a la fila 14. Y en la fila 14 va a pasar a 15, y 15 va a ser que 14 se va a salir. Si yo hiciera eso, fíjense, acá, voy a que... No me acuerdo de qué forma se como estaba más de un código, más de una...
tendríamos, ¿cierto? Ya, de ahí vamos a ir a save. Todo eso que comentamos, si hubiéramos sabido ciclo, sería esto. ¿Ya? Porque dicen, fila vale 3, 3 es menor o igual que 14. Es mayor que la celda fila, colu, la 3, colu, estaría sacando la de 3. Si es mayor, entonces en la E3 coloco superador. Si no, en la E3 coloco no superador. Después algo que cambie de fila. Pregunto, ¿la fila es menos que 14? Sí, porque ahora va a ser fila 4. Y acá estaría sacando entonces fila colu, estaría sacando la D4. Si es mayor, cambio a la E4, E4. Después fila 5, D5, después D6, D7, D8, hasta llegar a la D14. Se dan cuenta que con ciclo es mucho más chico. Vamos a ver qué funciona, ¿cierto? Grabamos. Vamos acá a generar reporte. Vamos a borrar todo esto. Y le damos ahora a generar reporte. Ingresa el valor del umbral, 1500, ¿cierto? Le damos a aceptar y lo acaba de completar, ¿ven? Y todo lo que hicimos anteriormente en forma manual, solamente con uso condicional, porque la condición, lo que estábamos haciendo anteriormente era tomar un camino, si escribíamos superado o si escribíamos superado. Escribimos superado, entonces se dan cuenta que eso teníamos que hacerlo 12 veces porque teníamos 12 meses. En cambio, con la ayuda de ciclo, se resume a esto. Todo lo que escribimos anteriormente se resume a eso. Y bueno, si tuviéramos, ahora que sabemos ciclo, nosotros podríamos validar antes de hacer esta acá. Si nos pidieran validar como la gente, digamos, si hubiéramos tenido que validar realmente. Antes de hacer el llamado a la función, porque acá nosotros vamos a llamar, y de hecho, esto también lo podríamos haber hecho con ciclo, si se dan cuenta, esto se repitió 12 veces también. Y esto era colocar un contador nomás, podríamos también achicarlo. O sea, el código lo podríamos haber dejado mucho más chico, pero a lo que quiero ir. Si quisiéramos validar bien, porque acá nos dicen, oye, valida si es que el cliente existe. Entonces uno podría haber ido a la hoja compras, y en la hoja compras haber hecho recorrido la columna A hacia abajo. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar el código. Entonces eso sería así como dim código as integer. Y también acá otra fila as integer y co as integer. ¿Ya? Tengo eso. Yo voy a decir que el código va a ser igual al range de h3 value. ¿Ya? h3, espérense un poquito, h3 es acá. Para asegurarme voy a colocar preg2 h3, para asegurarme que va a una referencia absoluta. Entonces voy a colocar preg 2 acá voy a colocar aquí hits preg 2.range. Ahí sí. Ahí estoy sacando de la hoja 2, de la sheet preg 2, rango h3, value. ¿Sí? Estoy siendo bien específico para que no, porque de repente, cuando usted no coloca la hoja específica, muchachos, la va a sacar, si yo la llamo de acá, esta es la hoja activa, entonces me va a sacar el h3 de acá. Porque va a tomar que este es el h3, porque esa es la hoja activa. Entonces, al colocar acá, que vaya a la hoja pregunta 2 y saque el rango 3, va a hacer eso. Y yo debería hacer ahora lo siguiente. Mientras cells, y aquí me falta una cosa antes de todo esto, que se pasa el código. El fee, la fila la voy a inicializar en cuánto. Fíjense acá, para que ustedes sepan. Me voy a comprar la fila, donde voy a buscar acá en la fila 2 y la columna es la 1. Fila es igual a 2 y columna va a ser igual a 1. Mientras cells fee, co punto value
sea distinto de vacío, ¿ya? Y ahí, mientras esté vacío, y yo voy a hacer acá encontrado, va a ser igual a false. Y esta va a ser una variable booleana que voy a declarar acá arriba. Voy a hacer dim encontrado as boolean. ¿Ya? ¿Para qué esto se te encontraba el falso? Fíjense. Porque si uno coloca esta variable booleana, supongamos que estoy buscando el código 5. Y empiezo 2, 5, lo encontré. Entonces, si ya lo encontré, no hay necesidad de que siga buscando hasta el 150. Entonces, lo que voy a hacer yo, mientras el punto valor sea distinto vacío, and encontrado sea igual a false, ¿qué voy a hacer yo? Voy a repetir. ¿Y qué voy a repetir? Voy a hacer lo siguiente. Fila, o sea, phi va a ser igual a phi más 1. ¿Sí? O antes de hacer ese phi más 1, porque lo que voy a hacer acá es, si el código que estoy sacando de la hoja es igual al cells, fila, columna, entonces, si encontré el código en la celda, como lo encontrado, ahora va a pasar a ser true, ¿ya? Y aumenta la fila en 1, pero después cuando vuelvo, acá como el encontrado es true, va a parar. Me refiero a este caso. Estoy acá, saco el 2. Voy a estar en la fila 2, ¿cierto? Saqué el 2. Saco el 2, el valor 2, distinto vacío, verdadero. Y encontrado es igual a falso, verdadero. Ingreso. Comparo el código, que era el 5, es igual a lo que está en la fila co, lo que está en la fila columna 2,3, acá era el valor 2. 5 es igual a 2, no entra el if, y la fila aumenta en 1. Pasaría a la siguiente fila de más abajo, es decir, pasaría a esta. Ahí estaría obteniendo el valor 5, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahora, vuelvo acá arriba, saco el valor, que es 5. El distinto vacío, verdadero. Y el encontrado es igual a falso, verdadero. Ambas son verdaderas. Ingreso igual a que también es 5. Como es igual, el encontrado cambia a true y la fila aumenta en 1. Vuelvo acá al while y acá ahora me va a dar falso, porque el encontrado es true. Entonces, true es igual a falso, falso. Falso y cualquier cosa, falso. Es decir, hasta acá llegaría el ciclo. Ahí terminaría y no seguiría buscando. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces, ustedes acá al final pueden hacer if encontrado es igual a true o es igual a false, then message box. Ustedes colocan acá out. El cliente no existe. ¿Ya? Else. Y si no, ustedes todo lo que tienen acá hacia abajo lo tienen que cubrir, porque todo esto es del else. Y acá antes del end if colocan, o sea, antes del end sub colocan un end if, que es el if de este de acá, que será el if, porque están diciendo este else. Si lo encontré igual a falso, entonces no lo encontré. Y si no, hago todo lo que hice anteriormente. Ejecutamos, vamos a hacer acá, ejecutar el reporte, y me dice al tiro que el cliente no existe. Todavía no alcancé. Vamos a ver. Cliente 1, genera reporte, el cliente no existe. Vamos a ver por qué está dando que no existe. Control Field, inicio. Una cosa importante acá es... Ya. Estábamos buscando en la... Tiene que haberle puesto la hoja, porque estábamos buscando en la A, ¿cierto? En la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. A ver, ¿dónde puse esto? Fila 2, columna 1. Ya. Entonces, ya aquí me fue la hoja 2. Y acá voy a hacer sheets,
compras punto activate. Ya, ahí activo todo este asunto. Y el else, acá, voy a hacer acá cheats preg 2.activate. ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Por qué puse las hojas? Porque aquí agregué que se activara la hoja compras, porque todo esto tiene que estar en la hoja compras. Y cuando salgo acá me voy al else, activo la pregunta 2, porque todo lo que voy a hacer de aquí en adelante es la pregunta 2. Entonces me voy a ir para acá, ¿cierto? Me voy a ir a la pregunta 2, generar reporte, y ahí sí cambió, ¿ven? Ahí el control, y el umbral era 1500, a 1400, y ahí cambia. ¿Se dan cuenta que ahora sí funciona? Si yo coloco 16, ya, pero fíjense, antes de llamar, voy a borrar todo esto. Ya, ahí está el 16, y coloco generar reporte. El cliente no existe, me dice, pum, y se va, le voy a pregunta 2, y no se ejecutó nada, porque yo ahora puse la validación arriba. Si ustedes se dan cuenta, yo antes de hacer cualquier cosa, de buscar el suma condicional, yo dije, puse acá arriba, puse el ciclo que me fuera moviendo buscando el código. Y si el contrato era igual a falso, me mostraba el cliente no existe, y ahí terminaba. Porque todo lo que era de aquí hacia abajo, todo el programa es el else. Por eso yo acá al final, recién puse el if. Ahí termina el if. Y esta parte del else es todo el programa. Y se va a ejecutar solo si es que el cliente existe. ¿De acuerdo? Entonces, si yo coloco ahora el 3, ya bueno, cliente 4 que también existe, generar reporte, sí se ejecuta la siguiente, porque ya pasé al else, porque como ya existe, paso a generar el reporte, y ahora coloco, por ejemplo, 3000. Y bueno, 3000, y aquí hay que, dice que no es 62, es superado, ¿sí? ¿De acuerdo? Habría que ver acá abajo, a lo mejor modifiqué con las hojas. Eso es lo que tienen que ir viendo después ustedes con las hojas donde poner modificado. Acá está umbral, ¿cierto? Que se llama el umbral, y acá vamos a hacer acá cheats. Vamos a activar la hoja preg 2.activate. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver. Vamos a ir a ver. Acá. Si el umbral. Ah, pues yo tengo al revés. Estoy al revés, pues, muchachos. Por eso está superado. Yo puse mal la condición acá. Si el umbral es mayor que la celda, es al revés. Si lo que está en la celda es mayor que el umbral, debe ser superado. ¿Sí? Entonces, generar reporte, ahí sí. 3000. Se dan cuenta que no superado, porque acá nunca superé los 3000. La única vez que superé los 3000 fue acá. Entonces ahí lo superé. ¿Se entendió, chicos? ¿Se perdieron? Bueno, la última parte, muchachos, la de los ciclos, lo hice simplemente para potenciar la importancia de los ciclos. En el certamen del día viernes, ustedes si quieren usar ciclo para cortar el código, lo pueden usar. Pero generalmente está hecho para que ustedes lo hagan de la forma que lo hicimos al principio de esta. O sea, lo pueden hacer así. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Si no hay más consultas, dejamos la clase hasta acá. Espero que les haya servido. Recordar que el día viernes, en el bloque 11-14, será el certamen 2. El certamen 2 consta de 3 preguntas. La pregunta 1, ruteo como el que vimos ahora. Pregunta 2, grabar macro como la que hicimos ahora. Pregunta 3, editar macro como lo que acabamos de hacer ahora. ¿Ya? El certamen lo vamos a dividir en 2 partes. La parte 1 es la del ruteo, que va a comenzar a las 5:20 y creemos que va a terminar más o menos 6:30. No sabemos todavía. Les voy a mandar las indicaciones pronto. Vamos a hacer la macro, y esa macro va a llevar un video. La pregunta 3, la edición, donde ustedes explican en 3 minutos qué hicieron, por qué lo hicieron. Solamente la pregunta 3 es la que le vamos a pedir el video, cuando ustedes creen la macro. Listo, muchachos, que estén bien. Estamos en contacto, nos vemos bueno, desearles también que pasen unas felices vacaciones, que puedan reponer energías, porque el regreso son solo 3 semanas, muchachos, y en esas 3 semanas vamos a ver ciclos, o sea, funciones,
que de alguna forma ya las vimos en Trinket, solamente le vamos a aprender a crear en Visual Basic, y vamos a ver formularios, ¿ya? Y por último viene el certamen, que es la parte 3 y final. Cuídense, que estén bien. Si no hay preguntas, me retiro. ¿Consultas? Chao, Claudia, que esté bien. Cuídese. Estamos en contacto. Chao, chao. Chao, Josefa. Descansen. Después del certamen, descansen y repongan energía. Que estén bien. Chao, muchachos. Fernando y José. Chao, profe, cuídese. Igual, chao.